Bien, buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es Jorge Gatze y hoy vamos a ver un poco todo lo relacionado con la certificación internacional Project Management Professional, PMP, que administra el PMP. O sea, eh, concretamente hace 20 años, ya este año van a ser 20 años, que estamos ayudando y colaborando en concursos, en la preparación para dar este examen. Y bueno, y en esta experiencia que hemos desarrollado, vemos que hay una serie de cosas que siempre la gente se pregunta. Entonces decidimos hacer una presentación de una hora para tratar de, en este breve tiempo, de ser lo más abarcativo posible y dar todo lo relacionado, por ejemplo, al examen PMP, pero hay otras siglas, la sigla de PM, PMO, PMI, y vemos que muchas veces hay confusión en cuanto a qué es una sigla, qué es otra, entonces vamos a empezar desarrollando justamente una primera presentación sobre las distintas siglas en torno a la certificación. Después vamos a ver un poco en la página web del Project Management Institute, del PMI, que hay sobre el examen PMP, cómo se administra la inscripción y después el examen en sí mismo por parte del PMI. Vamos a ver así rápidamente cuáles son los fundamentos del PMBOK para poder entender qué es lo que hay que estudiar y cómo hay que estudiar para presentar para presentarse a dar el examen. Las preguntas más frecuentes que nos hacen en general relacionadas con esta presentación, cómo dar el examen, cómo inscribirse. Entonces vamos a ver un poco cuáles son las preguntas que más veces aparecen o más preocupan a los que se postulan al examen. Y como les decía, hace 20 años, ahora van a ser este año 20 años que estamos colaborando en preparar y en estudiar para dar el examen, un poco mostrarles cuál es nuestra metodología, cómo nosotros hemos desarrollado todo un sistema de colaboración con aquel que quiere presentarse para dar el examen de certificación internacional. Y terminaríamos con, si ustedes tienen dudas o consultas, respondiendo a las mismas. Dijimos que íbamos a hablar de siglas. Bueno, la primera y la más importante es PMI, es la sigla de la organización, el Project Management Institute, es una organización en Estados Unidos, la más importante hoy a nivel mundial en la difusión de las buenas prácticas de gestión de proyectos. ¿Dónde están estas buenas prácticas? Están volcadas en una guía, un libro que se llama PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Entonces, PMI es la organización, PMBOK es el guía, es la guía, es el libro de estudio. Project Manager es la persona, líder de proyecto, gerente de proyecto. Nosotros decimos en nuestro país, depende de la empresa, depende del tipo de proyecto, pero es la persona a cargo de los proyectos, de todo el proyecto o muchas veces también de partes importantes dentro del proyecto. En cambio la PMO, la Project Management Office, esa es la oficina de dirección de proyectos. O sea, la PMO, la Project Management Office, es un área dentro de la empresa que en general colabora con el Project Manager. O sea, la PMO es la que le brinda apoyo, metodología, le resuelve los temas más administrativos al Project Manager.
La quinta sigla es PMP, justamente la certificación Project Management Professional, que es la certificación que otorga la organización PMI a quien estudia el PMBOK y se presenta a dar el examen, que es el tema sobre el cual vamos a hablar en este webinar. Hay otro examen que es de alguna manera de menor nivel, que es el examen de Certified Associate in Project Management, que es para aquellos, como vamos a ver, que no reúnen los requisitos para poder inscribirse al examen PMP y entonces dan un examen que certifica, igualmente certifica conocimientos de la metodología de gestión de proyectos, pero como van a ver tiene un grado inferior. La otra sigla es PDUs, Professional Development Units, son créditos, son, digamos, puntaje que uno va juntando, sobre todo estos puntos, estos créditos, los PDUs, son los que se juntan para mantener la certificación PMP. Y acá muchas veces vemos que hay confusión. Estos PDUs se empiezan a obtener una vez que se dio el examen, una vez que uno aprobó el examen PMP. A partir de ahí y para renovar, como vamos a ver ya pronto, necesita PDUs, pero no son necesarios ni tampoco se obtienen PDUs antes de dar el examen. Para poder inscribirse al examen PMP no hace falta PDUs, hacen falta otras cosas, pero no PDUs. Los PDUs se van a empezar a acreditar una vez que se dio el examen y se quiere mantener la certificación. Y finalmente, la otra sigla es REP, Register Education Provider. Estos son consultoras u organismos que están registrados oficialmente por el PMI. En este caso, como ustedes ven, CBPRO también es un REP, o sea, es una, digamos, un reconocimiento que da el PMI a organizaciones que cumplen las pautas dictadas por el PMI en el dictado y en la formación de los profesionales en gestión de proyectos. Estas son entonces las principales siglas, las 8 siglas que más están vinculadas a toda esta temática. Vamos a ver ahora la página web del PMI. Bueno, entrar a la página web del PMI se hace con este link www, el que ven arriba, pmi.org, y una vez que entran a la web ven esta imagen que tienen ustedes ahora en la diapositiva. Entonces vamos al link Certifications, y ahí se empieza a recorrer todo lo que tiene que ver con la certificación, cualquiera sea de las que tiene el PMI. A nosotros nos va a interesar en particular la certificación PMP. Entonces, haciendo con el link en ese certification, se nos despliega esta otra pantalla. Se nos despliega la pantalla de todas las certificaciones que tiene el PMI. A nosotros en particular nos interesa la primera, Project Management Professional. Entonces, cuando estén y hagan esto en la web del PMI, hacen clic en Project Management Professional o Profesional de Gestión de Proyectos y aparece esta otra imagen, esta otra pantalla donde ya estamos dentro de todo lo que es la información necesaria para empezar a manejar la
inscripción y luego dar el examen de certificación PMP. Algunas cosas interesantes, fíjense que acá en esta página habla de que en el mundo hay hoy 750.000 gerentes de proyectos certificados. O sea, hoy a nivel mundial ya hay 750.000 PMPs. No es un dato menor, es un dato que está mostrando la importancia que se le está dando a esta certificación. Está creciendo no solo, digamos, a nivel mundial, sino también en nuestro país y en muchos países de América Latina. El número de PMPs está aumentando año a año. Yendo más abajo en la página, podemos, por ejemplo, ver esto. Dice que es la certificación más importante reconocida por la industria, ¿no? O sea, por la industria de project management, de proyectos. Esto puede ser tanto en gas y petróleo, en ingeniería y construcción, en desarrollo de tecnologías de información, en proyectos de marketing, de gobierno, o sea, por la industria de proyectos. Otras cosas que quiero destacar, dice que el PMP también puede proporcionar una ventaja significativa cuando se trata del salario y el potencial de ingresos. Esto lo dice el PMI porque haciendo todos los años evaluaciones a nivel mundial, se está viendo que es un plus a la hora de evaluar una persona y acordar un nivel de retribución. Y el PMP, como ven acá abajo, significa que usted habla y comprende el lenguaje global de la gestión de proyectos, ¿no? Bueno, esto es resaltar la importancia que hoy tiene para quienes están en proyectos y además entienden que en los próximos 10, 15, 20 años van a seguir estando en proyectos, la importancia de pensar en lograr esta certificación. Siguiendo con esta página, por ejemplo, quién debe aplicar, quiénes son aquellos que pueden aplicar para el examen, y acá aparecen por primera vez los prerequisitos. Aquel que solamente tiene título secundario, va a necesitar 7.500 horas ¿eh? de liderando y dirigiendo proyectos, o sea, con tareas de responsabilidad dentro de proyectos. Y estas 7.500 horas, como vamos a ver, son en 6 años, en los últimos 6 años. O sea, que por ejemplo se, se anota ahora en este año 2019, sería a partir del 2014. O sea, hay que empezar que después vamos a ver cómo se hace, mostrar experiencia en gestión de proyectos en estos últimos 6 años. Y como les decía antes, para anotarse al examen no hace falta PDUs. Los PDUs se obtienen una vez que se da el examen. Para anotarse el examen, además de esta experiencia, hace falta mostrar que uno tiene una capacitación de al menos 35 horas en gestión de proyectos. Pero si el que aplica al examen tiene un título de grado de al menos 4 años o más, ya ahí la cantidad de horas de experiencia en los últimos 6 años, fíjense que se reduce a 4.500 horas, pero mantiene el requisito de que tiene que tener una eh, capacitación en temas de gestión de proyectos de al menos 35 horas. Sobre estos requisitos vamos a volver ya en unos momentos. Volvemos a la página inicial y vamos a ver dos documentos importantes. Un primer documento que está en la página, fíjense abajo a la derecha,
Se llama Exam Content Outline. Hacen clic en ese link y les va a aparecer esta, esta tapa, este documento, Examination Content Outline, del Project Management Professional del PMP. ¿Qué es este documento? Bueno, este documento habla de lo que se llaman dominios de conocimiento. Y fíjense que dice que esta metodología sobre la cual se toma examen sobre 5 dominios de conocimiento, que son iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Pero incluso más, lo que dice este documento, fíjense a la derecha, dice más o menos el porcentaje de preguntas que va a haber en el examen de cada uno de estos dominios. O sea, en el examen va a haber 13% de preguntas de iniciación, 24% de planificación, 31% de ejecución. ¿eh? Ahora bien, quien conoce el PMBOK sabe que el PMBOK tiene 5 grupos de procesos, que son iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Bueno, estos 5 grupos de procesos, fíjense que sus nombres coinciden con los dominios. O sea, en definitiva, cuando uno estudia para dar el examen, estudia el PMBOK y estudia estos 5 grupos de procesos. ¿Y qué le van a tomar en el examen? Le van a tomar 13% de preguntas del grupo de procesos de iniciación, 24% de preguntas de planificación, 31% de ejecución y así. Entonces, estos dominios de conocimiento coinciden en cuanto a su nombre, a su contenido, con los grupos de procesos. ¿Pero por qué son importantes? Primero, veamos lo siguiente. De las 200 preguntas que es el examen PMP, el examen PMP son 200 preguntas, solamente se califican 175. O sea, hay 25 preguntas, pero claro, el que da el examen no lo sabe. No sabe cuáles son esas 25 que no califican, que son preguntas tipo un pretest, o sea, hacen una primera evaluación, pero no, digamos, si están bien contestadas no suman, si están mal contestadas tampoco, pero lo que pasa es que en ningún caso las que están mal contestadas restan puntos, ¿no? En este examen se evalúa sobre las 175 preguntas que sí califican y bueno, nunca se ha dicho formalmente cuánto es el porcentaje con el cual se aprueba, pero hay como un conocimiento generalizado, nunca formalizado, que más o menos se aprueba con el 70% de esas 175 bien contestadas. Más o menos con el 70%. Ahora, nunca es exacto, pero en ese orden. E insisto, las que están mal contestadas no restan puntos. O sea, hay que lograr un 70% de respuestas correctas. Con lo cual, esos porcentajes, 13% de iniciación, 24% de planificación, estos porcentajes que ven acá, de los dominios, o también de las áreas de conocimientos como vimos, son sobre estas 175. Siempre son sobre las 175 que califican. Veamos, por ejemplo, el dominio de iniciación. Fíjense, el dominio de iniciación en este documento que estamos analizando tiene una serie de tareas. ¿Por qué son importantes estas tareas? ¿No? Acá tiene descriptas 8 tareas
propias del dominio de iniciación. Son importantes por dos cosas. Primero, para estudiar. Cuando uno estudia para dar el examen, es muy importante conocer bien las tareas de cada dominio, porque muchas veces la pregunta del examen está formulada de manera tal que si uno reconoce rápidamente a qué tarea se refiere, rápidamente va a saber en qué dominio estamos y a qué grupo de procesos entonces corresponde la pregunta. Este es un vínculo muy importante que uno hace y que le ahorra tiempo al dar el examen. Y la otra importancia de estas tareas, la segunda importancia es cuando uno hace la inscripción, cuando uno se inscribe para dar el examen. Porque cuando uno se inscribe para dar el examen, ¿se acuerdan que dijimos que había 4.500 horas de experiencia si uno tiene título terciario y 7.500 horas si uno no tiene título terciario? Bueno, estas horas de experiencia no solo hay que poner las horas, sino hay que poner qué es lo que uno hizo. Y entonces, no hay que copiar exactamente lo que dice el texto de la tarea, pero hay que aproximar la experiencia personal, hay que aproximar la experiencia personal que uno va a escribir a lo que corresponde en la respectiva tarea, ¿no? O sea, usar estos dominios con estas tareas para estudiar qué actividades son propias de cada grupo de procesos y además a la hora de poner la experiencia personal, tratar de referirla o acercarla sin copiarla exactamente, pero todo lo posible a esta tarea. Acá tienen, por ejemplo, las tareas, parte de las tareas de planificación, ¿no? Y después tienen una serie, lo que se llaman competencias, habilidades, conocimientos y competencias, que son para todos los dominios y por lo tanto son para todas las áreas de conocimiento. Bueno, esto es, así en forma breve, este primer documento que se llama Examination Content Outline. Vamos al segundo documento. Más abajo, en la página inicial, van a ver el link Handbook. Si ustedes hacen clic en ese link, se va a abrir este otro documento, Project Management Professional PMP Handbook. Y este es un documento muy completo, es, digamos, bastante extenso, aburrido, pero bueno, hay que leerlo porque acá están, digamos, toda la información que uno necesita para empezar el proceso de inscripción, para inscribirse al examen, para luego dar el examen y además para mantener la certificación PMP una vez que se aprobó el examen. Entonces, no vamos a recorrer todo este documento, simplemente vamos a eh, ver los aspectos más importantes del mismo. Entonces veamos estos aspectos importantes de este documento. Bueno, acá tienen un flujograma de todo el proceso para aplicar y dar el examen. Bueno, dice que hay 90 días, que después se puede extender, por supuesto, ¿no?, para completar toda la información necesaria que les pide en la página web, para ir completando la información. O sea, por ejemplo, esas horas de experiencia en proyecto, hay una planilla que hay que completar por cada proyecto en el que uno participó en los últimos 6 años. Una vez que uno
completó todos los datos, ellos se toman 5 días para revisar todos los datos eh, que se han volcado en los distintos documentos y planillas que se cargaron en la web. Recuerden que la inscripción al examen PMP es única y exclusivamente a través de la página web del PMI, esta que estamos mostrando en este webinar. O sea, no hay otro medio para inscribirse a dar el examen. O sea, toda la inscripción la administra el PMI a través de su página web. Cuando uno completó todos los requisitos y dentro de este periodo de revisión uno puede hay un proceso aleatorio de selección si la inscripción va a ser auditada. Entonces fíjense que aparece una etapa que es el proceso de auditoría. O sea, ¿qué es el proceso de auditoría? Si la persona que se inscribió resultó auditada, todo lo que subió a la web va a tener que mandarlo en algún formato en papel o en algún formato escaneado, pero va a tener que enviarlo al PMI como constancia de que lo que cargó en la web es correcto. Por ejemplo, si uno puso que hizo un curso de 40 horas de gestión de proyectos en tal mes de tal año con tal instituto, si resultó auditado va a tener que escanear o fotocopiar el certificado que obtuvo de ese título y mandarlo. O sea, la auditoría es validar con evidencias objetivas que lo que uno ha puesto como información en la página web es correcto. Ahora, si la persona que se inscribió no resultó auditada, este paso no le aplica y directamente va al proceso de pago, ¿no? Al proceso de pago, que después vamos a ver los valores, o sea, el pago de la matrícula de examen. Y una vez que se pagó la matrícula de examen, hay un año calendario para establecer día y hora en que se va a dar el examen. En la 95% de las sedes, en el 95% de las sedes, eh, la inscripción es a través de un método que se llama Prometric y no hay una fecha predefinida de examen. El día y la hora de examen la pone quien aplica el examen. Y en la medida que en esa sede, ese día y a esa hora hay lugar, es la persona quien elige el día y la fecha del examen, o sea, no hay fechas predefinidas. Eh, ¿Cómo le avisan a uno de que salió auditado? Dentro de los 5 días que siguen al completamiento de la información que subió a la web. O sea, una vez que uno da por concluida la etapa de carga de información, ellos se toman 5 días para revisarla y en ese lapso puede también surgir que la persona sea auditada. Y acá, si es auditada, hay que considerar que más o menos entre 20 y 30 días más corridos lleva conseguir la información porque, por ejemplo, si uno cargó horas de experiencia en un proyecto y en esa planilla de ese proyecto puso que su jefe o el sponsor o el cliente era Fernando Galván, y Fernando Galván hoy está en otra ciudad, y bueno, yo voy a tener que lograr de alguna manera que Fernando Galván me firme abajo
en la planilla que yo cargué y después imprimí, que él diga que la información que yo subí a la web es correcta, ¿no? Entonces, o sea, generar las evidencias objetivas que pide la auditoría lleva un tiempo. Puede ser menos, puede ser más rápido, pero en general calculen 15, 20 a 30 días en promedio. Y después, una vez que se dio el examen, sí, cada ítem, cada información que uno subió a la web sobre horas de experiencia y sobre título profesional y horas de curso, toda esa información va a tener que validarla ya sea con documentos en copia papel o documentos escaneados. Y una vez que se aprobó el examen, sigue el periodo de mantenimiento de la credencial, que son 3 años. Y aquí es donde, fíjense, aparece por primera vez, en este paso aparecen los PDUs, ¿eh? Los Professional Development Units. Acá es donde empiezo a necesitar estos créditos para luego de 3 años no volver a dar el examen, no hace falta dar el examen de nuevo, sino que con 60 PDUs automáticamente renuevo la certificación por otros 3 años. Acá, como les decía, estamos en el handbook. Acá está otra vez eh, los requisitos para inscribirse, con un nivel secundario o con un nivel de al menos 4 años terciario. Acá están las horas de experiencia que habíamos visto antes, 7.500 horas en el primer caso, 4.500 horas cuando uno tiene este nivel terciario, pero siempre 35 horas de una formación en dirección de proyectos, o sea, un curso donde se haya visto la metodología de gestión de proyectos propuesta por el PMI, ¿no? O sea, la metodología del PMBOK. Acá tienen también una serie de datos importantes en cuanto a eh, al pago, en este caso el pago. Ahora vamos a ver en una planilla aparte los valores del examen. Otra cosa que quiero mostrar del handbook es esta indicación, esta instrucción de cómo cargar horas. Porque uno, para llegar a las horas de experiencia, tiene que cargar las horas de trabajo en proyectos concretos. Recuerden que por cada proyecto en el que estuvieron, ¿m? por cada proyecto que estuvieron, tienen que completar una planilla con todos los datos que le pide, o sea, mostrar cómo, de dónde salieron esas horas que cada uno ha puesto de experiencia en ese proyecto. Y lo que advierten en esta página es que si hay dos proyectos que coinciden en el tiempo, por ejemplo, fíjense que el proyecto 1 y el proyecto 2 coinciden en los meses de febrero, marzo y abril. Bueno, solamente se pueden cargar horas de uno de ellos, no de los dos. Por ejemplo, si ustedes cargan horas del proyecto 1, lo pueden hacer con el proyecto 1 hasta abril. Y recién a partir de mayo pueden cargar las horas del proyecto 2. Si bien empezó antes para ustedes trabajaron ya antes, pero bueno, para la carga de horas no pueden haber dos proyectos en simultáneo. En cambio, el proyecto 3 muestra que es un proyecto que estuvieron trabajando solo en él, entonces todas las horas del mismo aplican. Por otro lado, eh, haciendo, por ejemplo, un número muy así, muy global.
En general, por año, por mes se trabajan 170 horas, más o menos, ¿no? Se trabajan 170 horas mes. Quiere decir que 10 meses son 1700. Quiere decir que más o menos, son 2000 horas año. Hacemos más o menos 2000 horas año. Como son 6 años de experiencia mínima, o sea, perdón, máxima, no más de 6, no les interesa una experiencia superior, serían 12.000 horas. O sea, en los últimos 6 años en general se trabajaron 12.000 horas. Y de las 12.000 horas solo les interesan, para el caso del nivel terciario, 4.500. Y tampoco hay que cargar más, ¿eh? O sea, si uno con lo que los proyectos que hizo ya llega a 4.500, no hace falta llegar a 5.000 o a 6.000. No, ellos piden 4.500. Entonces, quiero decir, sería la tercer parte, más o menos, el 30% de las horas que uno normalmente trabaja en esos 6 años. Bueno, acá están los valores, acá están los precios. Fíjense que en dólares, por ejemplo, el PMP para los socios es 405 dólares y para los no socios es 555. Lo que muchas veces se hace es, uno se inscribe primero como socio del PMI y eso es 125 dólares, y como socio por un año tiene acceso a una cantidad de información y de bibliografía, incluso el PMBOK. Entonces, bueno, se asocia y como socio paga 405. Bueno, si sumamos 125 y 405, vemos que al menos por un año es más conveniente la primera opción, y aparte, ya les digo, como socio se accede a una cantidad de información que es realmente interesante. Acá esta nos habla de eh, el proceso de auditoría. Y fíjense justamente lo que yo les decía, ¿qué les van a auditar? ¿Qué documentación hay que mandar? ¿Eh? Hay que mandar las copias del diploma que uno puso, o sea, soy ingeniero, bueno, manda la copia del diploma. Las firmas de los supervisores o jefes para los cuales uno trabajó en los distintos proyectos y las copias de los certificados que avalan las 35 horas, ¿no? O sea, acá está claro a qué se refiere por esa documentación que hay que completar en caso de que la persona que está aplicando al examen haya sido auditada. Esto también lo habíamos visto, son en realidad 175 preguntas, son 200, el examen es 200, pero califican 175. Hay 25 que son una especie de pre-test. Y estas 200 preguntas hay 4 horas reloj, 4 horas reloj para dar el examen. Son más o menos 1 minuto 8 segundos por pregunta. La verdad es que la gente da el examen, aprueba el examen, o sea, parece muy desafiante, muy difícil, pero nuestra experiencia es, con un buen entrenamiento, uno adquiere esa rapidez y esa velocidad en analizar las preguntas y responderlas. Bueno, acá están los idiomas en que se puede dar el examen. Fíjense que uno de los idiomas es precisamente el español, ¿no? O sea, el examen por default está en inglés, siempre va a estar en inglés, siempre. Pero cuando uno se inscribe, elige el idioma alternativo, ¿no? Entonces, en inglés va a estar siempre, pero entonces cuando uno se inscribe dice, bueno, yo lo quiero dar en español. Y después, durante el examen, las 200 preguntas aparecen en ambos idiomas, tanto en inglés como en español.
como el tiempo es muy limitado, como el tiempo es muy limitado, no hay que pretender leer en los dos idiomas las preguntas. O sea, uno tiene que estudiar, por ejemplo, si estudia en castellano, en español, leer las preguntas en español, nada más. Si eventualmente alguna pregunta no está muy claro, la leo en inglés. Pero no va a alcanzar el tiempo si uno pretende leerla en los dos idiomas. Acá, por ejemplo, ven, dice que el tiempo para tomar la fecha de examen son un año a partir de la fecha en que se pagó, o sea, hay un año calendario para elegir la fecha de examen. Recuerden que les decía, no hay fechas preestablecidas y esto lo maneja una website que es de Prometric, como ven en la segunda nota resaltada, que esa les aparece una vez que está hecho el pago del derecho a examen. Esta página, siempre del handbook, habla de los requisitos para mantener la certificación. La certificación tiene una validez de 3 años y como habíamos visto, durante esos 3 años, a través de cursos en los que uno participó o cursos en los que dio o actividades de profesionales de proyecto o participación de reuniones de proyecto, esos son todos fuentes para PDUs. Incluso este webinar, por ejemplo, para aquel que ya tiene la certificación, no el que no la tiene, pero para el que tiene, este webinar otorga un PDU. Nosotros damos varios webinars al año, entonces cada uno de estos webinars, que son gratuitos, libres, generan un PDU. Quiere decir, hay variadas fuentes para lograr los PDUs. Esto es el código de ética que uno tiene que firmar a la hora de inscribirse, o sea, tiene que acordar y tiene que aceptar los términos de este código de ética, es parte del proceso de inscripción. Y para aquellos que no tienen experiencia en gestión de proyectos, pero quieren acreditar que conocen la metodología, está este otro examen que no es el PMP, es el CAPM, el Certified Associate Project Management. Es un examen que se toma sobre la misma base de conocimiento sobre el PMBOK. Y acá ven cuáles son los requisitos para este examen. Por ejemplo, si uno tiene solamente estudios secundarios, necesita 1500 horas de trabajo en algún equipo de proyecto como requisito para inscribirse al examen. Ahora, si uno tiene un nivel ya terciario, simplemente hacen falta 23 horas de un curso de gestión de proyectos. O sea, un título y un curso de al menos 23 horas ya habilita para dar este examen CAPM, ¿no? Acá están los valores. No son en este caso un total de 200 preguntas, son menos, son 150. Y el nivel de exigencia no es tan alto como en el PMP. O sea, el examen CAPM es un examen que busca ver si la persona conoce en términos generales el PMBOK, la guía. En cambio, el PMP, la mayoría de las preguntas, como vamos a ver, son situacionales. O sea, le dice, usted es director de proyecto y está en tal y tal situación. Bueno, ¿qué haría? Y ahí presenta 4 alternativas. Cuando uno se prepara para dar el examen, ¿qué es lo que tiene que estudiar? Y el curso que presenta como requisito de 35 horas. ¿Sobre qué tiene que ser? Bueno, tiene que ser sobre esta guía, el PMBOK, en este caso la sexta edición, que es del 2017,
que está traducida a muchísimos idiomas. Entonces, si uno va a dar el examen en español, usa la guía esta traducida al español. Y esta guía, como dijimos, son 5 grupos de procesos: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y estos grupos de procesos se alimentan, o sea, reciben la información de 10 áreas de conocimiento, 10 capítulos. Bueno, esto es lo que uno va estudiando. Uno, a través del PMBOK, estudia integración del proyecto, después alcance, después cronograma, después costo. Y estas áreas de conocimiento tienen procesos simples. Y algunos de los procesos de integración corresponden a iniciación, otros de integración corresponden a planificación y así. Bueno, esto es digamos, una mecánica que cuesta un poco entenderla, pero si uno ha hecho un curso o estudia, lee el PMBOK, finalmente resulta comprensible. Pero insisto, la preparación al examen en definitiva es estudiar estos 10 temas, estas 10 áreas de conocimiento. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que nos hemos encontrado en estos últimos años con relación a esto? Algunas ya las hemos visto. ¿Hay fechas preestablecidas para rendir el examen? No, no. La fecha, la establece quien aplica el examen dentro del año, ¿no? ¿Se puede cambiar la fecha una vez confirmada? Sí. Hasta 30 días antes de la fecha que uno inicialmente se inscribió, la puede cambiar. Ahora, si la necesita cambiar dentro de los 30 días previos, ahí hay que pagar un plus. ¿Qué cuidados hay que tener al cargar las horas de experiencia en proyectos? Las horas reportadas deben ser congruentes con las pautas laborales del país. O sea, hay que tener en cuenta que hubo vacaciones, cuántas horas trabajar por mes. O sea, si ellos ven que en un de proyecto se trabajaron 400 horas, y puede ser que haya sido un proyecto con muchas horas extras, pero puede llevar a sospechas, a dudas. Y entonces, en general, más o menos hay que mantener una carga de horas equivalente a lo que uno normalmente trabaja y puede demostrar en el caso que le toque auditoría. ¿Cómo cargar las horas? Bueno, habíamos dicho que por cada proyecto se completa una planilla. Y en esa planilla uno tiene que poner cuántas horas trabajó en cada una de las 5 áreas de conocimiento. O sea, en tal proyecto yo estuve 125 horas en tareas del área, perdón, no es área de conocimiento, acá veo que cometí un error, disculpen, sino de los 5 grupos de procesos. Acá hay un error. O sea, las áreas de conocimiento son 10, los grupos de procesos son 5. Entonces, está el grupo de procesos de iniciación. Entonces uno dice, bueno, yo tuve 125 horas haciendo tal tarea en el grupo de proceso de iniciación. Puede ser que en algún proyecto no tenga horas en algún grupo de procesos, sí, en tal proyecto no estuve en cierre, perfecto. Pero en total, acá, disculpen, esto no es área de conocimiento, esto es grupo de proceso. ¿eh? Y cuando uno suma todas las horas, esas 4.500 horas, siempre tiene que haber hora en algún grupo de proceso. O sea, no puede quedar grupo de proceso que vimos que era iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. En ninguno de los 5 pueden quedar sin horas. Sí en un proyecto, pero no en el total. ¿Mm?
¿Cómo cargar las horas de capacitación? Son 35 horas de participación. No hay que aprobar el curso. Si el certificado dice participó del curso, listo, ya alcanza. Por ejemplo, nuestro curso de preparación al examen, que ahora vamos a mencionarlo, es de 40 horas. Y ese ya excede las 35 horas que pide el PMI para inscribirse. ¿Qué cursos son válidos como horas? Todos los cursos, cualquiera sea la institución que lo haya dado, donde se ha impartido conocimientos sobre la metodología de dirección de proyectos del PMBOK que desarrolló el PMI. A través de estos 20 años, ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Cómo nosotros, qué le brindamos a aquellos que hacen los cursos y que realmente nos ha dado muy buenos resultados? Como son 10 áreas de conocimiento que hay que estudiar, son 10 áreas, nosotros hacemos así. Hay 10 exámenes tipo de 50 preguntas cada uno, o sea, un examen por cada área de conocimientos. O sea, cada área de conocimiento tiene su examen de 50 preguntas multiple choice, tipo las preguntas que hace el PMI. Y después hay dos exámenes integradores completos de 200 preguntas cada uno, como los exámenes que realmente toma el PMI. O sea que más o menos ustedes ven que en total esta práctica que nosotros brindamos en total son 900 preguntas tipo, ¿eh? Las preguntas que toma el PMI en su examen. ¿Cómo colaboramos con aquellos que se preparan a dar el examen? La persona estudia un área de conocimientos, por ejemplo, estudia alcance, ¿no? Entonces estudia alcance, después le damos el examen de 50 preguntas tipo de 4 respuestas cada una de alcance, ¿eh? Y responde ese examen. Y una vez que respondió el examen, participa de la clase donde con el docente se revisan cada una de las 50 preguntas. ¿Eh? Se cotejan las respuestas que puso cada uno con las 50, con lo que se ve con el docente en la clase. Y con eso se cierra el estudio de ese módulo. Y esto se repite así 12 veces, ¿eh? Por cada examen, una vez por cada examen. Como vamos a ver después, esta participación en el aula puede ser presencial o puede ser a distancia. O sea, se puede participar del aula viendo las respuestas correctas desde otro lugar distinto a Buenos Aires. E incluso, como queda grabada, la clase de revisión de preguntas y respuestas queda grabada, uno lo puede hacer, si no pudiera la clase, lo puedo hacer a posteriori. Por ejemplo, esta es una pregunta típica, ¿no? Es una de las preguntas que sacamos del examen. Bueno, no vamos a entrar en la pregunta, vean que tiene bastante texto, ¿no? En general, fíjense que es situacional, dice usted como director de proyecto, bueno, y plantea toda una situación que ahora no vamos a ver. A esta situación, ¿no? A esta situación le corresponden 4 respuestas, ¿eh? Siempre va a haber 4 alternativas. Y ahora hay que establecer cuál es la correcta. Y recuerden que siempre una y solo una es la correcta. Entonces, ¿qué decimos nosotros en el curso? ¿Cómo ayudamos en el curso? Por ejemplo, con este tipo de preguntas como vieron. Decimos, no se asusten ante la magnitud del texto. Lean tranquilos, lean despacios, busquen qué es lo que la pregunta está buscando como concepto, ¿no? Leer bien y hasta el final las 4 posibles respuestas. Nosotros entregamos
como parte del material del curso una guía que se llama Pautas y consideraciones a tener en cuenta al responder las preguntas de examen, ¿no? Y entonces, cuando uno entendió esas pautas, por ejemplo, dice, una de las respuestas de esta pregunta era, hablaba de la PMO, ¿no? De la oficina de proyecto. Entonces uno se pregunta, ¿y si no hay PMO? Bueno, no, justamente. Si el enunciado no dice nada en contrario, hay PMO, o sea, hay una oficina de dirección de proyectos. Con lo cual, con lo cual esto ayuda mucho en el examen porque ahorra tiempo. O sea, si uno entiende el contexto general para todas las preguntas, no le surgen dudas si esto pasa o no pasa, ¿no? O sea, si la pregunta no dice nada, todo funciona como dice el PMBOK y por lo tanto hay PMO, ¿no? Entonces, bueno, en las clases justamente vemos que en este caso la respuesta correcta es la C y damos los fundamentos de por qué la C y no es A, B o D. Entonces, aunque uno contestó mal y puso la A, pero cuando en clase B o viendo el video de la clase B, las razones por las cuales era C y no lo que él puso A, les puedo asegurar que eso consolida los conocimientos y es muy difícil que sobre ese tema se equivoque. Acá, por ejemplo, hay otra pregunta tipo. Acá están las cuatro respuestas, cuatro posibles respuestas. Y en este caso mostramos en el PMBOK, en resaltado, por qué la respuesta correcta es la que van a ver ahora, dónde está el fundamento en el PMBOK, ¿no? Entonces es una forma también de que vayan tomando más práctica y mayor conocimiento del PMBOK. Entonces nuevamente, por lo que vimos en la diapositiva anterior, B es la respuesta correcta. Bueno, y para terminar, ya se cumplió casi una hora, déjenme brevemente presentar los aspectos más importantes de nuestro curso. Ya dijimos, este es el 20º año que estamos dando estos cursos de preparación para el examen. Este va a empezar ahora en el mes de marzo, el lunes 18 de marzo. Algunos aspectos, la participación es presencial en el aula o por internet, pero como cada clase queda grabada, cada clase queda grabada, después pueden acceder al aula virtual y ver nuevamente la clase cuantas veces lo necesiten. Hay un apoyo personalizado en todos los casos, o sea, ayudamos y le damos pautas para inscribirse, para completar el proceso de inscripción. Como les decía, nunca se pierde una clase, todas las clases quedan grabadas durante varios meses después del curso. Acá tienen el cronograma, fíjense que va los lunes, va los lunes, a partir del lunes 18 de marzo. Acá tienen algunos aspectos diferenciadores de nuestro curso, no se pierde ninguna clase, el asesoramiento, lo ayudamos a preparar la planilla de experiencia, hay un webinar que damos una ayuda al igual que este para la inscripción al examen. Son 40 horas este curso, o sea que este curso cumple el requisito de las 35 horas de inscripción que pide el PMI. El curso lo da un grupo de docentes que ya hace muchos años venimos trabajando y colaborando en la preparación de este examen. Aquí está básicamente todo el material que entregamos, que son preguntas y material de apoyo. Y bien, con esto, si queda alguna duda, si hay algo que puedo respecto al tema que vimos, de todos modos, como decía al comienzo, yo les voy a hacer llegar a ustedes todo el material de esta presentación
y el link del video. Acá tienen mi mail, si quieren consultar algo, mandarme alguna pregunta, alguna duda, con gusto lo voy a contestar. Bueno, si no hay dudas, igual seguimos en contacto. Los saludo, les agradezco la participación, les agradezco la paciencia y la dedicación que han nuevamente tenido con este webinar. Gracias a todos y buenas noches.